Muy buenos días, bienvenidos. Esto es La Junta Médica, el programa más saludable de las mañanas aquí en TV Perú. Leslie, muy buenos días. ¿Cómo estás, Paola? Y visto en todo el país. No hay ningún rincón del país que se pierda Junta Médica. Además, también pueden verlo a través de las redes sociales y también de la página web de TV Perú. Así es. Hoy día vamos a hablar, Paulita, de las paperas. Una inflamación de unas glándulas que nos incrementan los cachetes y que pues va a causar muchos estragos. Y hay muchos mitos también con respecto a esta enfermedad. Es una inflamación, perdón, es una infección viral. Una infección viral que va justamente a las glándulas que se llaman parótidas, la parotiditis, pero que se ha visto o dicen pues que va a haber infertilidad, que van a haber muchas malformaciones, que hay 100.000 cosas y que la vacuna, gracias a Dios que la tenemos presente, nos va a evitar todo ese tipo de problemas. Arrancamos el programa. Ya estamos en la mesa de Junta Médica para arrancar nuestro programa. Hoy hemos invitado al doctor Vicente Vivar Morales, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital 3 de Emergencias Grau de Salud. El doctor dice que ya acabó el programa, pensaba que ya habíamos terminado, recién estamos empezando, doctor, recién estamos empezando, tenemos hora y media, porque usted se queda hasta las 11:30 de la mañana. Estamos al servicio del país. Así es, para explicar todo sobre las paperas y responder todas las consultas que nos llegan a diario. Con calma y claridad, esa es la idea. Pero también vamos a hablar, Leslie, sobre Mamás del Río, ¿en qué consiste? Sí, es un proyecto muy interesante, vamos a ver a la doctora Magali Blas ahí, sumamente emocionada, donde van a evaluar a las gestantes, a los niños en zonas muy alejadas del país. Es algo interesante porque nosotros protegemos mucho a la gestante, protegemos mucho a los niños recién nacidos y hay zonas donde no había pues mucho acercamiento por la parte de salud, por la lejanía. Y entonces este proyecto es importantísimo porque permite y ha capacitado a personas para su seguimiento en estas áreas alejadas del país. Así que no se lo pueden perder más adelante, ahora nos va a contar todo. Ahora sí, doctor Vicente Vivar, nos centramos en las paperas, las temidas paperas. Generalmente pensamos que las paperas solo nos va a afectar esta zona, ¿no? Porque esto es como que lo que se inflama, lo visible. Lo más evidente. Pero no es cierto. No, la parotiditis epidémica, que ese es su nombre correcto, más conocido como paperas, es una infección sistémica. Sistémica quiere decir que está en todo el organismo, ¿no? Pero su órgano blanco, o sea, el sitio donde va a hacer más efecto es donde hay glándulas. Respecto a las que estamos conversando hoy día, nosotros tenemos, como conoce bien el doctor, tres glándulas, las que son sublinguales, las submandibulares y las parotidias. Las parotidias, que es la que las mamás constantemente les impresiona, son las que están delante y por debajo del pabellón auricular. Normalmente, cuando ocurre esta infección, suelen inflamarse. Cuando nosotros hablamos de inflamación, a veces el término se queda corto, ¿no? Pero al final de la palabra le agregamos itis. Itis quiere decir inflamación, otitis, amigdalitis, itis. Pero ¿qué cosa es la inflamación? Son 4 cosas: rubor, tumor, calor y dolor. El ejemplo más sencillo, cuando uno va a la playa y se solea, al día siguiente la espalda está roja, está caliente, está dolorosa y está hinchada. Igual, cuando yo digo parotiditis, quiere decir que la zona de la parótida está roja, está caliente, está un poco hinchada y está dolorosa, o sea, está inflamada. Eso es la parotiditis epidémica. ¿Es cierto que es más difícil tratar a un adulto que a un niño con paperas? ¿O la enfermedad es un poco más fuerte en los adultos? No, lo que sucede es que son 2 organismos diferentes. El bebé, el niño, está en un proceso de crecimiento y desarrollo y generalmente tolera mejor las infecciones virales. El adulto ya tiene, por su propio ritmo de vida y por sus propias actividades, una tolerancia diferente. Además de que en el adulto existe lo que nosotros llamamos su carga de vida, o sea, cómo ha sido su vida. No es lo mismo un fumador que no un fumador, no es lo mismo una persona que trabaja de noche, por decirle, todas las noches y de día duerme. Entonces todo eso se va sumando. Por eso es que hay brotes, como el infectólogo lo va a confirmar, hay en lugares donde hay grupos, en las universidades, en adolescentes o adultos. Y obviamente ahí el proceso inflamatorio, porque al final es eso, lo que le digo, rubor, tumor, calor, el proceso inflamatorio en todo el organismo puede dejar secuelas, ¿no? Eso es lo que... Leslie. Sí, los adultos hacen muchas complicaciones.
no es que sea más fuerte, sino que, como menciona el doctor, el background que tiene pues inmunológico y el ritmo de vida hace que las infecciones virales le tengamos mucho miedo. Alguien me viene a mí con sarampión, varicela, papera, rubiola adulto, yo estoy pensando que puede ser una encefalitis o un compromiso neumológico que es una neumonitis. A diferencia de los niños que toleran mucho mejor esta infección y lo pasan como si fuese una gripe común y corriente, con un poco de fiebre, malestar general, pero que se maneja bien fácil, ¿no, doctor? Correcto, sí, eso es correcto, ¿no? Muy bien, teníamos ahí el dato, ¿no, doctor? Más o menos que comenta lo que usted había mencionado, ¿no? Paperas es el nombre común de la parotiditis, enfermedad viral caracterizada por la inflamación de las glándulas productoras de la saliva. Correcto, sí, ese es el nombre. Pero como le repito, en general todas las glándulas suelen activarse. La vía de ingreso normalmente es por vía respiratoria, a través del estornudo o la tos. Inmediatamente que el virus ingresa, alrededor de unos 7 días está en el cuerpo sin hacer síntomas. El primero incuba. Incubación. La incubación puede ser de 12 hasta 24 días, pero en ese espacio la persona aparentemente no tiene signología. Y como el doctor claramente lo recuerda, el niño lo tolera bien. Como estamos acostumbrados a que nuestros enanos sean traviesos, terremotos, no lo notamos. Pero ya cuando aparece la fiebre y la inflamación, ya el cuadro está activo, ¿no? Esa es la idea. Sí, y básicamente en los niños el cuadro principalmente es el aumento de volumen, pero muchos de ellos solamente hacen un cuadro viral respiratorio común y corriente que no se da uno cuenta de nada. La ventaja de los cuadros virales es que la gran mayoría que tenemos no hacen un cuadro aparatoso, sintomático, severo. La gran mayoría lo hacen muy suavecito y pasa muy desapercibido mayormente. Quizás lo más valioso desde el punto de vista de los niños es que resulta innecesario pasar por todo eso. Perú está, como en todo, progresando tremendamente y tenemos una herramienta excelente que es la vacuna. Exacto. La vacuna. Y tenemos un esquema apropiado, validado por la comunidad internacional, y entonces no es necesario pasar por lo que estamos conversando. ¿No? Antes de que existiera la vacuna, las paperas eran la principal causa de encefalitis viral, infección del cerebro y de sordera repentina. Claro, esas son las secuelas. El proceso inflamatorio del que hemos hablado inicialmente genera una serie de sustancias químicas en el organismo. Una de ellas, por ejemplo, lo que menciona ahí, la encefalitis, es una inflamación tanto del cerebro como de las meninges y incluso la médula espinal. Obviamente, después de esto pueden quedar secuelas. Es rara la secuela, pero sí se da la sordera. ¿Cuándo debe vacunarse una persona para prevenir las paperas? Lo ideal es, de acuerdo a nuestro esquema, la primera dosis entre 12 y 15 meses, o sea, el año y año, 3 meses. Un bebé. Correcto. Y el refuerzo a los 18 meses. El espacio entre la primera y la segunda debe ser 6 meses, ¿no? Eso es lo ideal. Y con eso el niño ya no va a tener ninguna complicación. ¿Es posible que yo como adulto, si no he recibido la vacuna de niño, me pueda vacunar a esta edad? Evaluando primero el caso de la exposición, el grupo, si tiene o no factores de riesgo. Pero sí es factible, solamente que, obviamente, vuelvo a repetirle, la respuesta del adulto es muy diferente, ¿no? Entonces, si está justificado, por ejemplo, se me ocurre, si la persona va a viajar a una zona endémica de fiebre amarilla, va a bajar a la selva, me tengo que poner la vacuna, ¿no? En este caso es igual, si es que hay algún factor de riesgo o un brote, definitivamente sí puede protegerla. Existe toda una historia, en este caso de paperas, previo a la vacunación y después de vacunación. Después que se vacuna tenemos un cuadro bastante buena gente, muy amigable, pero previo sí había pues bastante complicaciones. Eso lo estamos viendo actualmente con lo que es el sarampión, por ejemplo, doctor. También. En zonas que no hay vacunación por el sarampión, por X razones, y han venido acá, a Lima, personas con sarampión. Adultos con sarampión pueden hacer un cuadro encefálico que se queda vegetal. Y eso se puede básicamente prevenir con una simple vacuna. ¿Qué le diría usted, doctor, a toda esta corriente antivacunas que cada vez está creciendo más ya en el mundo? Aquí en Perú también hay, ¿no? Que no quieren vacunar a sus hijos, que dicen que las vacunas luego generan autismo, entre otras cosas. Bueno, no nos olvidemos que los niños en general son totalmente dependientes de las decisiones de los padres. Pero las decisiones que tomemos tenemos que tener muy claro que pueden afectar toda su vida.
Entonces, por lo menos, si ustedes me dijeran estoy en un sitio aislado donde no tengo posibilidad de consultar con el doctor o buscar a un especialista, podría entenderlo, pero en las urbes, en las capitales, tenemos todo tipo de información. Resulta, como dice usted, y estoy plenamente de acuerdo, casi absurdo no vacunar en esa época. Las vacunas son de muy buena calidad, las vacunas están en una cadena de frío ya estructurada. El Ministerio de Salud cumple su rol muy bien en la distribución, la oportunidad, la presencia. Y es más, tenemos profesionales de la salud capacitados, ¿no? En este caso, por ejemplo, las enfermeras, que son las que colocan las vacunas, tienen ya un rubro, un trabajo hecho. Su cadena de frío, la forma de ponerlo, el lugar de ponerlo, y se habla con los papás. La vacuna es indispensable. Y lo segundo es que las vacunas que están en los centros hospitalarios, en las clínicas privadas, en todo el país, son las mismas. Entonces, porque mucha gente también dice eso, en la vacuna del hospital es menos fuerte que la vacuna particular, es la misma vacuna. O no tiene la misma garantía Y es lo que mismo, la vacuna que son los encontramos mismos en una lotes, clínica. son los mismos todo, simplemente que son en lugares diferentes nada más, pero la vacunación es parte ya de nuestra vida de salud. Es parte inherente que debemos pasar todas las personas de acuerdo a nuestra edad, y la cartilla nos va a decir después que también protegidos estamos. Una vacunación completa es una garantía, por lo menos, de que su niño va a tener menos problemas a futuro. Claro. Y eso es tranquilidad para la persona misma, para los hermanos y para la familia en general. Por No, eso y para la población también. información, Claro, eso es. el año pasado incluso todos sabemos, hemos tenido una epidemia de sarampión importado, ¿no? Sí. Lo que me comenta el doctor, y bueno, en el extranjero se hizo casi incontrolable. Sí. Pero nosotros, gracias a Dios, hace mucho más, de casi 40 años que no teníamos nada. Por el sistema, o sea, por la vacunación. Vacunemos, no tengamos miedo a vacunar. La vacunación es parte de mantenernos sanos en todo sentido. Muy bien. Sí, hasta falleció gente. Claro. Claro. A ver, vamos a repasar cuáles son las principales glándulas salivales, doctor Vivar. Son tres grupos, como lo mencionamos al principio. Las parotídeas, como está ahí, parótidas, que son las que están delante y debajo de la oreja. Las sublinguales, que están debajo de la lengua, y las que están en el ángulo maxilar. Son los tres grupos que generalmente cuando se presenta el cuadro puede ser unilateral, o sea, un solo lado, o bilateral. El problema es cuando se comprometen todas, porque en algunos casos, sobre todo en niños desnutridos o niños que están inmunodeprimidos, y ahí está el esquema muy, muy claro, las tres se inflaman a su vez, y entonces el cuello ya tiene un problema de drenaje linfático y se agregan otras complicaciones, como dificultad respiratoria, con infecciones agregadas. Por eso es que vuelvo a repetir, y ese es el mensaje principal de este capítulo que estamos revisando, ¿no? Hay que vacunar. Vacunando, nuestros hijos van a tener mejor calidad de vida. Pero generalmente, ¿qué se ve? ¿Que se inflama más a un lado o los dos? Es variable, como le repito. Generalmente puede ser uno, pero dependiendo del estado nutricional del niño, de sus condiciones de vida, entonces a veces su respuesta no es tan óptima y se inflama toda la carita, ¿no? Y también en diferentes proporciones, ¿no? 100%, Correcto. 50%, 50-50. Invariable. Vamos a repasar cuáles son los posibles síntomas, ¿no?, que aparecen con las paperas. Como decía el doctor, ¿no?, se van a inflamar las glándulas salivales, Parotídeas. va a haber fiebre, dolor de cabeza, falta de apetito, dolores musculares, cansancio, malestar general, dolor testicular. Eso es una complicación. Puede ser tanto orquitis, o sea, en el varón, como ooforitis en la mujer. Pero es una complicación. Es rara, infrecuente, pero sí hay, ¿no? En este caso, los papás, hablando de pediatría, lo que más les impresiona es la dificultad que tiene el niño para deglutir, o sea, para ingerir el alimento sólido. Más la fiebre, más el dolor, más la cialorrea, que es un babeo mayor de lo usual, y es lo que los lleva a la emergencia. Y ya donde nosotros, por la clínica, se hace el diagnóstico, ¿no? Y luego también está la inflamación del escroto, por último. Claro, o sea, lo que pasa es que, bueno, eso ya es obra de Dios. Los testículos necesitan una temperatura diferente a la temperatura de los ovarios. Por eso los ovarios están en el abdomen. En cambio, los testículos deben estar en una bolsa de piel para tener una temperatura inferior. Normalmente no deben estar a temperatura 37 grados. Y hablando justo del dolor testicular, nos viene justo bien para tumbar ese mito, ¿no, Leslie?, que creen muchas personas que las paperas pueden causar esterilidad. Sí. En los varones. No, es un mito, como usted lo dice. No, normalmente la inflamación, después que se maneja bien el cuadro, va a ceder. No es verdad que causa esterilidad.
Así es. Tenemos ya una primera pregunta, doctor, en el Facebook. Nos ha escrito José y dice: tengo 34 años y de niño no me dio papera. ¿Podría tener papera a esta edad o ya no? Bueno, a los 34 años ya es un adulto, ¿no? Habría que evaluar realmente los factores de riesgo en lo que él hace, en su trabajo, en su ambiente, donde está. Pero lo más probable es que ya su organismo haya tenido algún contacto y haya generado anticuerpos, ¿no? Sí, no creo que... Es bastante improbable, ¿no? Ya tiene defensas y lo más probable es que no le dé nada. Y si le da algo, le da un cuadro muy suavecito, muy sutil. Claro. Que no se preocupe, José, si va a pasar su Navidad sin papera. A ver, Blanca dice, ¿se puede colocar la vacuna a un niño de 9 años? Si ya ha tenido paperas, ¿le puede dar de adulto nuevamente? No, generalmente la enfermedad cuando se da en el paciente lo inmuniza de por vida, ya queda protegido, ¿no? Como la varicela. Sí. Claro. Incluso que te dé la enfermedad te da más inmunidad que la vacuna. Claro. Ajá. Entonces, ¿se podría vacunar con 9 años este No, niño? si ya le dio, como dice... Claro, ya no tendría sentido. No tiene sentido. Claro, ya se inmunizó, como Sí, dice el doctor. quedó protegido, entre comillas. Muy bien. Ok, nos vamos a una primera pausa, doctor. Descansamos Encantado, un ratito gracias. y regresamos con más aquí en la Junta Médica. Hoy en la Junta Médica estamos hablando de las paperas. A ver, durante el primer trimestre del embarazo, una infección de paperas aumenta el riesgo de aborto espontáneo. ¿Es verdad, doctor Vivar? Lo ideal es que no se infecte una gestante. Y es más, la misma gestación es una contraindicación para la vacunación. Pero si vemos en macro, no puedo meter a todas las mamás simplemente en la palabra embarazo, ¿no? Hay mamás que tienen factores de riesgo, por ejemplo, mamás con VIH, o por ejemplo, mamás que han tenido TBC, o mamás que tienen 8 niños. O sea, cada caso es en particular, ¿no? Pero en general, el embarazo es una contraindicación para la vacunación. Sí, dentro de los estudios que han hecho para las gestantes con paperas, hay solamente uno en el cual hay 3 chicos que nacieron de mamás con paperas, donde uno de ellos tuvo neumonía a repetición por 1 año, el otro nació con bajo peso, después fue normal. Entonces, en el primer trimestre sí está visto que hay mayor riesgo de abortos, pero posteriormente, aparentemente, el niño puede tener algunas consecuencias, pero después nace normal, crece normal. Tiene una vida normal. Sí, lo que pasa es que, Dios nos ha fabricado así, tenemos una simetría medial. Si usted le pasa una línea por el centro a cualquier persona, usted ve 2 ojos, 2 manos, 2 piernas, todo es 2, 2, 2, 2. Una nariz, una boca, ¿no? Pero unidas. pero toda esa duplicación, que es la combinación genética de papá y mamá, es fundamental el primer trimestre, ¿no? Sí. Que es lo que menciona el doctor. Entonces, cualquier proceso inflamatorio o lo que fuera que altere esos primeros 3 meses tiene una repercusión importantísima, ¿no? Por eso es que es una etapa muy delicada el primer trimestre del Pero embarazo. justamente el primer trimestre es la etapa en la cual las células comienzan a acomodarse para ver, esto va a ser la boca, la cara, todo eso, y las enfermedades pueden, así en forma muy simple, hacer que esas células se alteren, vayan a otra parte y nacen pues las malformaciones que uno ya conoce. Eso es. ¿Cómo se tratan las paperas? Las paperas, en realidad, como toda enfermedad viral, el organismo es el que la debe controlar. No hay un tratamiento específico, no hay, por decirle, un medicamento antipapera, no existe eso. Pero lo que nosotros hacemos, dependiendo de cada caso individual, manejamos los síntomas. Lo fundamental es que el paciente tenga reposo, que se proteja, porque obviamente si su organismo está infectado, en este caso con un virus paramixovirus, puede estar susceptible de coger otras cosas. Por eso es que el niño no debe ir al colegio, debe comer lo mejor que pueda, y dentro de lo posible, porque en cada caso es variable, debe tener un ambiente cálido, temperatura estable y, bueno, unos días de descanso, no puede ir ni al nido ni al colegio. Claro, porque puede contagiar a... Claro, esa es la de los cadena compañeritos. epidemiológica, Claro, esa todo es la mundo cadena contagia. epidemiológica. Sí, y lo otro es que como van a hacer fiebre, hay que hidratarlos adecuadamente. Por eso es que muchas de las mamás antiguas, abuelas, cuando daban a alguien pues sarampión, paperas, varicelas, siempre te daban algunas agüitas, agüita de tilo, agüita de algo, y básicamente con eso lo que están haciendo era asegurar la hidratación. ¿Pero te pueden dar alguna medicina para el dolor, por lo menos? Sí. Claro Para que calmar sí, el dolor, claro que sí. ¿no? Generalmente nosotros tratamos siempre de dar lo menos posible. La idea es que la polifarmacia no es buena, y aprovecho su pregunta,
porque la mayoría de papás, con su buen deseo, obviamente, ¿quién no quiere hacerle bien a su hijo? Se automedican. Y entonces piensan erróneamente que en la farmacia un médico los va a atender, y no es así. Entonces, Y menos pediatra. Peor, o sea, y al automedicarse, lo que están haciendo, le están agregando un factor digamos, de complejidad a lo que tienen. Si esto pasa solo, con buenos cuidados y obviamente con el profesional apropiado. Claro, ¿no? Y ayer hablábamos un poco, ¿no?, de la manzanilla, por ejemplo, que puede ayudar a desinflamar zonas que están inflamadas. ¿Qué sucede si alguien le pone compresas calientes en la zona que está, digamos, hinchada? Podría aumentar el cuadro, O sea, complicarlo. peor. Ajá, nada de colocar nada ahí. Sí, sí, incluso usted me ha hecho acordar algo muy valioso que, bueno, la población debe conocerlo. En el Hospital del Niño nosotros tuvimos algunos casos repetitivos de niños con convulsiones y no encontrábamos la razón, a pesar de que se hicieron todo el screening que corresponde y todo, pero al final encontramos de que el anís estrella, que se comercializa en los mercados, era uno de los factores, no necesariamente en todos los susceptibles, pero igual que esto, ¿no? O sea, todo lo que sea por fuera o lo que sea bajo control podría ser, pero tratar de evitar darle cosas al niño. Ahora, si yo veo que su rostro está hinchado, que está caliente, rojo y muy doloroso, y le agrego una compresa caliente, definitivamente estoy yendo en contra de lo lógico, ¿no? Sí. No, porque a veces las mamás en el afán, ¿no?, de ayudar, ¿no?, le pueden Complican poner las ahí, cosas. ¿no?, las compresas. Así que mejor no hagan eso, no hagan eso. Y otro también, en las farmacias, Paola, aunque no lo creas, imagínate, hay una pastilla para un adulto. ¿Qué edad tiene su hijo? 8 años. Ah, debe la mitad. Tiene 4 años, debe un cuarto. Entonces, y eso no es así. Cada medicación es para adultos, para niños, y en niños es por kilo de peso, es diferente. O sea, no se confíen, porque es menor, un cuarto de pastilla, media pastilla, va a funcionar. No, es muy peligroso. Por eso cuando van al pediatra, no existe ningún pediatra que no recete sin calculadora. Y es fundamental el peso del niño. ¿Por qué? Porque eso, como dice el doctor, me va a permitir la dosis apropiada para cada niño. Incluso en la receta del pediatra casi siempre ponemos por gotitas, por centímetros. No nos olvidemos que una cucharadita es 5 centímetros, media cucharadita 2.5, un tercio de cucharadita 1,5 centímetros y 1 centímetro 20 gotas. Eso es más o menos el estándar para cualquier medicamento. Por eso es que el pediatra siempre cuando les hace su receta, les hace un dibujito de la jeringa y le pone la dosis apropiada para cada caso en particular. Como dice el doctor, es muy peligroso cuando yo parto una pastilla, no sé cuánto estoy partiendo. Claro. Además que está hecho para un adulto. Y generalmente algunas son de liberación rápida y otras de liberación lenta. Entonces no puedo usar medicación de adulto en bebés, ¿no? Claro, así a la ligera, No, imposible. mucho cuidado. A ver, seguimos avanzando con la pauta. Vamos a ver cuáles son las posibles complicaciones, ¿no?, por las paperas, el sistema nervioso central, el páncreas y los testículos. Bueno, en respecto a lo más frecuente, a lo más, de acuerdo a lo que estamos presentando en el screening, la inflamación del sistema nervioso central, como decíamos, meningitis o encefalitis, ¿no?, que generalmente, como ya lo hemos mencionado, pasa sola, pero que podría dejarle secuelas, ¿no? Una rara secuela, pero que sí se ve, es sordera. Sí. Eso es importantísimo. ¿La sordera es irreversible, doctor? En ese caso sí. Porque El daño, afecta el nervio. claro, el daño neurológico, es decir, me corto las uñas, crece, me corto el cabello, crece, me hago una herida, mi cuerpo lo soluciona. Pero cuando tengo lesión del sistema nervioso central, sobre todo neuronas, como menciona el doctor, no se pueden reproducir. Entonces queda un daño, una secuela neurológica. Respecto a la pancreatitis o el páncreas que menciona ahí, es una inflamación que suele ocurrir entre la segunda semana después que terminó el cuadro. El niño o el paciente viene con dolor epigástrico, o sea, en el centro del estómago, hacia arriba del ombligo, con náuseas, vómitos, deshidratado, y bueno, los exámenes de laboratorio corroboran de que está haciendo una pancreatitis. Ahí la medida de soporte, igual que en todo, soporte, hidratación, reposo, generalmente lo hospitalizamos, lo mantenemos en vigilancia, ya no con, digamos, una sala común, sino en cuidados intermedios, y suele recuperarse el paciente, ¿no? Respecto a los testículos ya hablamos que hay una orquitis y hay una ooforitis, pero que generalmente pasan solas, no causan esterilidad para nada. Claro, porque la idea acá es que cuando uno adquiere, en este caso el virus, no se queda acá, sino que por la sangre se pasea por todo el cuerpo y de acuerdo a tu sistema inmunológico, de acuerdo a tu estado en el cual de nutrición, etcétera, vamos a ver qué más puede presentar aparte de la complicación parotídea. Hay gente que por un tema estético tiene miedo de que la cara se le vaya a quedar así inflamada.
esa inflamación va a desaparecer sí o sí. Sí. 100%. Claro, porque la glándula que está chiquitita se inflama, crece y obviamente después con la desinflamación vuelve a su estado normal. No se preocupe. Muy bien. Pero más A que ver. preocuparse por la parte estética, deben preocuparse más por curarse de la enfermedad. Claro, Sí. no, pero como decía Leslie, no es solo aquí, o sea, es En todo lo, todo, es todo el sistémica, organismo. sistémica. Ajá. A ver, la inflamación testicular, atención, no influye en la producción de esperma. 100%, 100%, ya lo hemos tocado, no produce esterilidad. Sí, no hay problema. No, Para para nada. nada. Es un mito, uno de los mitos. Lo que sí, ese niño no va a poder ser papá todavía. En ese momento todavía, pero, Todavía no. pero está listo, cuando listo. pase la papera. Muy bien, a ver, seguimos avanzando con la pauta. El doctor más o menos ya nos estaba adelantando cuáles eran, bueno, entre comillas, los tratamientos, ¿no? Pero como usted decía, es una infección viral que al final va a ir pasando con el transcurso de los días, ¿no? Ahí veíamos, Leslie, la dieta blanda. ¿Hay que comer cosas en específico o...? Bueno, la dieta blanda que todos manejamos, todas las mamás, no hay ninguna mamá que no lo maneje, son alimentos que no van a requerir demasiado proceso. Por ejemplo, puré de papa, camote o yuca, sopita de pollo sancochadito con fideito de cabello de ángel, sin aderezo, sin nada que tenga colorante ni preservante. La idea es que como está inflamada la zona de la deglución, tampoco le puedo agregar yo cosas que lo hagan toser o que puedan provocar el vómito. No nos olvidemos que en los niños pequeñitos existe un cuadro que en adultos no se da, que se llama la neumonía aspirativa. O sea, si yo tengo mi bebé que vomita, en el momento que vomita por propio susto trata de respirar, lo cual no hace un adulto. Un adulto cuando tiene vómito ayuda a eliminar. En cambio el bebé se desespera y a veces el vómito lo mete al pulmón. Es algo innecesario, por eso la dieta es muy importante. Dentro de la dieta blanda también están los líquidos claros. Por eso es que, como mencionaba el doctor, es una tradición eso del tilo. En realidad es hidratarlo, pero no es el tilo, no tiene nada el tilo, es líquido, es agua, ¿no? Y obviamente, como dice ahí, evitar jugos ácidos porque no tienen sentido. O sea, si voy a provocar que insalive más, si voy a provocar que el niño le dé asco, no le estoy ayudando, ¿no? En cambio, la dieta blanda le va a permitir lo que llamamos un reposo digestivo hasta que pase el proceso inflamatorio. ¿Cuántos días debería estar con esta dieta blanda? De 5 a 7 días, dependiendo de cada caso en particular, ¿no? Claro, porque la idea acá es que la glándula salival va a producir saliva. Si yo le doy algo duro, va a masticar más y va a botar más saliva. Pero como está inflamado, va a causar más dolor. Si le doy cuestiones ácidas, como mencionó el doctor también, pues aparte de la náusea que le puede causar, también va a causar más salivación. Y encima que esté inflamado, que le duele, provocarle más dolor, no estaría bien. Entonces damos menos trabajo, y como ese menos trabajo, con agüita, líquidos y comida pues bien suavecita para digerir. Además, recordemos que cuando uno ve un limón nomás ya empieza a saliva. Exacto. Eso que ha mencionado usted en pediatría es fundamental. O sea, la alimentación del niño tiene 3 etapas, 3 fases. Lo que se llama la fase cerebral, lo que usted me acaba de decir, no está acá el limón, pero usted lo tiene grabado en su CPU. La presencia del alimento y el contacto con el alimento, ¿no? ¿Por qué? Porque las mamás, en general, es una consulta iterativa en pediatría. ¿Cómo mejorar el apetito en los niños, ¿no? Entonces, cuando son pequeñitos, sobre todo alrededor de los 9 meses, el niño necesita de experimentar con la alimentación. Eso le permite grabar sabores, olores y textura que después le van a garantizar una alimentación saludable. Muy bien. Así es. En el caso de inflamación de los testículos, dice que es importante guardar reposo, y aquí sí se podría aplicar compresas frías en la zona. Es relativo, en realidad no va a tener mayor efecto, ¿no? El reposo es suficiente, pero reposo en serio, porque algunas personas dicen, estoy con descanso médico, estoy con reposo, pero están haciendo otras actividades, eso no es reposo, ¿no? No es reposo. Ahora, si hablamos de niños, es casi imposible decir que mi hijo está en reposo. A menos que se sienta muy mal. Oh, claro. Pero sí es responsabilidad de nosotros, de los padres, no agregarle, igual que en otras cosas, más factores. O sea, si el niño está aislado, no va al nido o no va al colegio porque está no debo sacarlo al mercado, no debo aprovechar para hacer limpieza de la casa. O sea, agregar el reposo es reposo, que quiere decir una alimentación, una hidratación y descanso. Por ejemplo, digamos, si un niño está con paperas, ¿qué probabilidades hay de que papá y mamá que no han sido vacunados se contagien? Bueno, como sabemos, la papera se transmite por el estornudo y la tos. Y si los padres, o sea, en la saliva, en las secreciones.
también utensilios, bueno. Claro, si pueden, yo qué sé, tomar Pero en la misma si hay, casa. vuelvo a repetir, si hay factores de riesgo, siempre es probable, ¿no? O sea que es probable que los papás también. Claro, claro. todos los Ah, hermanitos el virus. resultan, todos Ajá. los chanchitos resultan con su papel. Sí, incluso hay muchas mamás que agarran la comida, Claro, prueban prueban primero ellas. y le dan, ¿no? Y en este plan se pasan entre ellos. Doctor, antes usualmente cuando había un niño con papera, sarampión, cualquiera de estas virales, y había varios niños, los bañaban juntitos para que se contagien. Sí, eso es una, digamos, tradición bastante arraigada, sobre todo en provincias. Existe el concepto de que, por ejemplo, debe dar la varicela, lo cual es totalmente opuesto, o que debe dar paperas, o que es bueno que se contagie, sobre todo las abuelitas, con todo el respeto a las abuelitas, ¿no? Ya sabemos que la reina de la casa es la mamá y la reina del universo la Virgen María, pero la idea es que la familia debe colaborar a que no haya lo que se llama cadena epidemiológica. No es cierto que si le da a uno debe darle a todos, al contrario, debo aislarlo para protegerlo, ¿no? Porque no sabemos cómo va a reaccionar cada organismo. Claro, Claro, 100%. Porque si bien es cierto, yo diría, pues, que le también puede fibrecita, pero quizás a la otra persona le puede dar más complicaciones. Cierto, muy cierto. Muy bien, hacemos una nueva pausa en el programa y ya regresamos con más aquí en la Junta Médica. Hoy hablamos de paperas. Los papeles. Muy bien, ¿con qué vamos ahora? Bueno, estamos hablando hoy día acá de paperas, pero ahora te voy a contar que existe un proyecto muy interesante que se llama Mamás del Río, un proyecto en el cual vamos a ver cómo hacen el seguimiento a las mamás gestantes, a los niños en zonas muy alejadas del país que no tienen pues acceso rápido a servicios de salud. Vamos a verlo. Esta ruta de la salud nos ha traído a la Universidad Peruana Cayetano Heredia para conocer el programa Mamás del Río, quienes se enfocan en brindarle información y comunicación adecuada a las mamás gestantes de la Amazonía del Perú. Este proceso abarca la gestación, el parto y los primeros días del bebé. De esta manera, ellos buscan disminuir las cifras de mortalidad de los niños de la Amazonía de nuestro Perú. Así que empecemos. Para mí es muy importante el trabajo del agente comunitario, porque gracias a él pude confirmar que estoy gestando y así poder hacer mis controles prenatales a tiempo en mi centro de salud. Bien, y para empezar con esta ruta de la salud estamos con la doctora Magali Blas, que nos va a contar en qué consiste el proyecto Mamás del Río. Mamás del Río es un programa en el que buscamos mejorar la salud materna y neonatal en áreas rurales de la Amazonía peruana. Nosotros actualmente estamos trabajando en 84 comunidades que están a lo largo de las riberas de los ríos y que no tienen acceso a agua potable, luz ni desagüe, pero sí tienen conexión a telefonía. Entonces, por ejemplo, yo en las comunidades no tengo acceso a servicios básicos, pero puedo tener una videollamada con mis hijas. Y justamente eso es lo que queremos potenciar en Mamás del Río, el proveer tecnología a comunidades donde antes no existían. El trabajo como agente comunitario consiste en captar a madres gestantes y lo realizamos una prueba de test de embarazo. Y si sale positivo lo registramos en la tableta. Una vez ya registrado en la tableta, realizamos la primera visita, en donde nosotros les mostramos pósteres y videos educativos. Para ello es importante porque al saber las señales de peligro durante el embarazo, posteriormente lo realizamos un plan de parto, en donde la familia se involucra para hacer alguna emergencia. Nuestro objetivo es mejorar los indicadores de la gestación y los indicadores en el recién nacido y principalmente nos estamos enfocando en todo lo que es atención esencial del recién nacido. Sabemos nosotros que no vamos a poder cambiar la realidad de la noche a la mañana. Ahora el 65% de mujeres da luz ya en su casa por diversos factores. Por ejemplo, factores culturales. El hecho de que para ellas es importante que en el parto esté presente la madrina o el padrino que corte el cordón umbilical, porque es ese corte del cordón el que une a la madrina con el bebé. ¿Qué es lo que pasa? Que en los centros de salud muchas veces no dejan que esté presente la madrina o el padrino, entonces ellos no quieren ir a los centros de salud. Claro. O para ellas es importante que la placenta se les sea regresada. Y en los centros de salud muchas veces no lo hacen, entonces no quieren ir al centro de salud. Además, el parto en las comunidades es un parto familiar.
Soy Teresa Wasabi Sangama, tengo 62 años, soy partera hace 20 años, soy de la comunidad de Leoncio Prado. Vengo yo a ayudarte o a acompañarte para ya estar esperando el nacimiento del bebito. Más bien te digo, hay que comunicar al padrino, hay que anticiparle para que el padrino ya esté acá. Ahora pues voy a lavar las manos bien con agua y jabón. Bastante agua y jabón, tengo que lavarme hasta la altura del codo. Y luego me seco con la toalla bien seco. Y también te voy a hacer un aseo también a usted para que el bebito venga en ese limpio, ¿no? Para que pueda nacer. Veo que se le entrega una serie de materiales a las madres gestantes. Durante las visitas domiciliarias, durante la gestación se le entrega, por ejemplo, un plan de parto y emergencia que va a trabajar y va a llenar en cada visita con el agente comunitario. También se le entrega estos pósteres que muestran las señales de peligro que ocurren, por ejemplo, durante el embarazo, durante el parto, después del parto y además en el nacimiento del bebé. Entonces, estos pósteres los agentes comunitarios los pegan en la casa de las gestantes para que así la gestante pueda reconocer. Si, por ejemplo, el bebé tiene el ombligo que está rojo con pus, inmediatamente lo lleve al centro de salud más cercano. Además, se le entrega estas cartillas para, por ejemplo, dar una adecuada atención inmediata al recién nacido con todo lo que implica, ¿no? Además, a la gestante se le da, durante la visita número 3 de la gestación, que es la última, se le da un kit de parto limpio, para que si ella decidió dar a luz en su casa y no decidió dar a luz en el centro de salud, pues ella pueda tener un parto limpio. ¿Con qué? Con un clamp de cordón umbilical estéril, que es con el cual vamos a clampar el cordón cuando deje de latir, o también corte el cordón con una hoja de bisturí estéril para que sea un corte de cordón limpio. Recibimos al bebé con una manta blanca y limpia. Una vez que ya está nacido el bebito, secamos el cuerpito, ponemos en barriga de la mamá, lo seco bien la cabeza para que no le entre el frío. Ponemos el gorrito y también ponemos la manta blanco, dejamos con la mamá, el bebito. Esperemos que el cordón deje de latir, agarramos el gancho y lo presionamos bien hasta que suene tac y como es nuevo, para evitar las infecciones. Luego se lava las manos, el padrino agarra el bisturí, lo levanta el cordón hacia arriba y lo corta con cuidado. Y el bisturí debe estar bien limpio, bien seguro para evitar la infección. Ponemos al bebé al pecho de la mamá, calatito, y ponemos la manta blanca encima y lo dejamos 60 minutos en el pecho de la mamá, para que el bebito reciba el calor, la energía y la seguridad de la mamá. Ponemos al bebé en la teta de la mamá para que el bebé reciba la primera leche, que es espesita, media amarilla, es el calostro, para que al bebito le ayude. Tiene bastante vitamina esa leche, para que el niñito crezca sano, fuerte e inteligente. Puedes ir ahora mismo al centro de salud llevándolo a tu bebito para que lo pesen, lo vacunen y lo registren, lo saquen la huellita del pie y luego ya le inscriban para el DNI y con el DNI ya puedes inscribirse al CIS. Doctora, y cuéntenos, ¿de dónde parte esta idea del programa Mamás del Río? Mamás del Río nació de la experiencia de haber sido mamá 2 veces, de Silvana y Ariana, en un contexto en el cual yo venía trabajando en comunidades rurales de la Amazonía peruana y veía toda la falta de acceso a salud y servicios básicos que tenían las comunidades. Así que decidí girar mi línea de investigación que venía desarrollando hacia mejorar la salud materna y neonatal en áreas rurales de la Amazonía peruana, para que las personas que nazcan en las comunidades tengan el mismo acceso a salud y las mismas oportunidades que tenemos todos en las ciudades. ¿Qué reconocimientos ha recibido este programa? En el 2016 hemos ganado el premio de Buenas Prácticas en Gestión Pública por Ciudadanos al Día y recientemente hemos recibido un reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud como un programa que es de innovación social en salud, así que estamos muy contentas por eso. Bueno, nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con antropólogos, sociólogos, tenemos en el equipo enfermeras, obstetrices, epidemiólogos, salubristas y técnicos de enfermería. Es un equipo multidisciplinario, también tendremos a alguien que trabaja en desarrollo de modelo de negocios que pueda permitir que esto sea sostenible y la verdad es que contamos con un equipo multidisciplinario que permite que este programa salga adelante.
Y bueno, quiero agradecer a todos los agentes comunitarios de salud de las 84 comunidades en las que trabajamos, quienes donan voluntariamente su tiempo para mejorar la salud de las mamás y los bebés en sus comunidades. Así que gracias infinitas. En mi anterior embarazo yo no tuve una buena atención y por eso yo no me quiso ir a controlarme en el hospital. Pero ahora que la agente comunitario vino acá a mi casita y me dijo que es muy importante y él me acompañó al centro de salud y me enseñó el cuidado de mi bebé y de mí. Y ahora yo me siento contento y feliz porque mi bebé está sanita y yo también. Doctora, y antes de cerrar nuestra ruta de la salud, le voy a pedir que por favor nos deje 3 consejos para todas aquellas personas a nivel nacional que nos están observando y que de repente tienen alguna madre gestante en casa o una madre que acaba de dar a luz, mirando por favor precisamente a esa cámara. Bueno, lo primero es que es importante que detecten tempranamente la gestación y acudan inmediatamente al centro de salud para empezar sus controles prenatales. Que por ejemplo sepan cuáles son las señales de peligro que hay durante la gestación, el parto, después del parto y además las señales de peligro que hay en el bebé. Lo importante es que den a luz en un centro de salud, pero si no pueden dar a luz en el centro de salud, que tengan un parto limpio con cuidados adecuados. Y finalmente un llamado a los jóvenes que nos están escuchando y que quieren decidir por alguna carrera. Piensen en salud pública y salud global como una carrera con la cual, con una intervención, y un ejemplo es Mamás del Río, tú puedes salvar la vida de miles de personas. Y además lo importante que es tener una visión de salud y no solo de enfermedad. Qué gusto nos da realmente ver que existen estos programas en nuestro país y que hay muchísimos voluntarios que cada vez se están integrando más, ¿no? Es muy importante el tema de la salud materna. A ver, ahí está Aura. Pensaba que era yo. Pensaba que era yo y me distraje. A ver, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Pero lo que nos ha llamado la atención y lo que justo el doctor Leslie Soto, ¿no?, nos hizo ver es que se está manteniendo la tradición en estas zonas, en esta zona de la selva del Perú, solo que se les está inculcando mayor higiene. Claro, porque desafortunadamente no hay un acceso a todas las redes de salud en muchas zonas y cada parte ha creado su propia forma, en este caso, por ejemplo, de dar a luz, ¿no? Con toda una tradición que está el padrino, muchas personas presentes. Por lo tanto, lo que está haciendo el programa, y está perfecto, es mantener su esencia, pero enseñándoles que se puede mejorar. Y en esa mejora viene pues la forma del parto, cómo cuidar el cordón, cómo hacer que los niños estén bien en ese momento, y todo el conjunto de personas que están trabajando con ellos permite pues que las señoras, como han visto en este video, lo acepten, y sean parte de esto y vean pues que sí, uno se está preocupando y que sus niños pueden hacer muy bien. Otra cosa que nos ha llamado la atención es que no tienen televisión, no tienen luz, no tienen agua, pero sí tienen conectividad, ¿no? Para que estén constantemente siendo monitoreadas también. Sí, algo que me ha encantado de esta presentación es el hecho de que la mamá está ganando seguridad. Lo que hemos escuchado en todas las mamás es que se sienten seguras. Y eso quizás protegidas. Y quizás eso sea la base, porque eso es lo raro. Si usted va a la selva o va a la sierra, la prematuridad es mínima. Sin embargo, aquí en la costa o en las grandes urbes, donde hay el estrés, preocupación, trabajo, o una familia no completamente constituida o con muchos niños en pobreza, generalmente eso cambia la forma del embarazo, ¿no? O sea, la mamá con su estrés también tiene todas las complicaciones del caso. Este programa me parece maravilloso, tiene futuro, y lo increíble es que involucra cada vez más gente, ¿no? Y como dice la autora de Cayetano, es un programa para todos, es muy bueno. Si todos nos involucramos con salud, solo con lavarse las manos, solo con hacerlo correctamente, ya estamos disminuyendo una enorme cantidad de enfermedades. Y es muy interesante que al final del video hay una señora mayor, una señora mayor que ya ha tenido muchos hijos a su estilo, ha dicho pues que fue el agente comunitario,
gracias a él pudo ella ir a la posta porque no tenía mucha confianza, no quería ir para allá y pudo trabajar mucho más cercano con el personal de salud y su niña está pues contenta porque su niña está contenta y sana. Es importante, ¿no? Inculcar a estas futuras mamás la importancia de los controles prenatales. Claro, y también algo que al final destaca la doctora, que es su mensaje final, es la importancia de la salud pública, ¿no? La salud pública es un compromiso de todos. Por ejemplo, se me ocurre lo que estamos viendo cotidianamente, que muchos municipios riegan los parques y jardines con aguas hervidas. Es verdad. Entonces, ¿qué pasa? En el calor que ya viene, en la temperatura alta, se seca, se hace polvo, viene el aire y eso lo lleva a la casa. O sea, en lugar de que estemos favoreciendo, estamos perjudicando. Eso es salud pública. Salud pública es ver estrategias, ver formas, ver métodos, como este ejemplo muy bonito que han presentado, para que empecemos a tener una población con mejor calidad de vida. Ese es el objetivo, la razón de ser del pediatra, ¿no? Sí, a mí me pareció, Magali siempre se ha metido en estas cosas interesantes, lo que es salud pública, y lo que me gusta mucho acá es que vemos que sí es posible avanzar en zonas que la gente dice que no se puede, ¿no? Lo hemos visto en la selva, ¿no? Habría cierto. que replicarlo en la sierra, en la costa. Sí, es un buen ejemplo a seguir, ¿no? Yo cuando he hecho, por ejemplo, capacitaciones en algunas zonas de la selva, ha venido gente que viene a 4 días en bote, en río. En cambio, entonces no es muy fácil para muchas personas acceder al centro de salud más grande. Por lo tanto, el ir allá sí se puede, es factible, y que la gente pues aprenda y se sienta pues unida y que estamos cuidándolos. Claro, qué bonito es ver, por ejemplo, lo que mencionó en este caso el técnico, ¿no? Le hace el diagnóstico del embarazo y apenas hace el diagnóstico, por su tablet ya está incluyéndolo dentro del programa, ¿no? Eso es la modernidad dentro de la soledad, por decirlo así, ¿no? Pero son estrategias. Salud pública, bueno, en San Marcos yo también he hecho una maestría en esa área. La salud pública es obligación de todos. Sí. Cualquier cosa que nosotros observemos nos va a beneficiar a todos, ¿no? Salud pública es el futuro del Perú. Enhorabuena entonces al programa Mamás del Río. Muy bien, nos ha gustado muchísimo. Bueno, vamos a continuar, ¿no?, con nuestro tema del día, que es la varicela, pero no nos olvidemos que hay otras... Las paperas. Perdón. Pero no nos olvidemos que hay otras infecciones que afectan a los niños, ahora sí, como la varicela, rubiola o sarampión. Bueno, la varicela, doctor. Claro, bueno, la varicela es también otra infección viral, pero sumamente agresiva, en el sentido de que sus complicaciones pueden ser mucho mayores. Usualmente tiene hasta 3 semanas de incubación. Quiere decir que si yo tengo contacto con un niño con varicela, las siguientes 2 o 3 semanas podría ser el cuadro. Es una infección bastante peculiar porque no es como las otras que tiene un brote uniforme. O sea, viene, aparece y se va. No, en la varicela tenemos lo que se llama el pleomorfismo. O sea, hay vesículas, hay costras, hay en seca, o sea, en diferentes momentos. El momento del contagio en varicela es cuando la costra está secando. Y es tan contagiosa, pues eso lo conocemos por literatura médica, que incluso yo puedo recoger las costritas en un sobre, lo mando a Puno y el que abre el sobre se contagia, ¿no? O sea, la varicela es una infección muy, muy contagiosa. Por eso es que dentro de nuestro esquema de vacunación, la vacuna de varicela se pone sola. Si ustedes recuerdan, y todos lo sabemos, es al nacer 2, 4, 6 y hay un despacio hasta el año. Al año viene la de varicela porque es una vacuna muy, muy indispensable para la calidad de vida de la persona. Sí, doctor, mucha gente piensa más bien al contrario, que cuando está en seca no contagia. Es al revés. Es al revés. Ahí más bien es cuando es más cuando... peligrosa. Ahora, ¿hay épocas del año en que uno tiene mayor facilidad para contagiarse de estas infecciones? Bueno, los virus sí responden a lo que se llama el cambio estacional. Ajá. Generalmente las enfermedades virales de las que estamos hablando y de la variedad que hay, que se llaman eruptivas, en el cambio de temperatura, justo en esta época, cuando sube la temperatura, y bueno, en realidad ahorita estamos en una época de calentamiento global, no hay una línea estándar, pero en general es cuando aumenta la temperatura, los virus se ponen más agresivos, sí. Y en este caso de la varicela, para no terminar el concepto, hay una etapa posterior a la varicela donde el niño se queda sin defensas. Porque, ojo, una vez que un niño hace varicela, el virus se queda de por vida en sus ganglios. O sea, dormido ahí. Claro, hasta que sus defensas bajen y después va a ser la complicación, que es el herpes zóster. Pero igual, la idea es que ese niño en su primera etapa, eso se llama aislamiento invertido. En la primera fase, el que comentábamos con el doctor, es que yo no contagie. Me aíslo para yo no contagiar.
Pero cuando termino hablando de varicela, por ejemplo, yo he quedado sin defensas. Entonces ahí el aislamiento es al revés, es para que a mí no me contagien, ¿no? Variablemente puede ser 2 o 3 semanas que no debe ir al colegio. Sí, yo cuando veo adultos con varicela me asusto, porque sí he visto básicamente he visto muchas neumonitis por varicela, también he visto encefalitis, y también he visto, doctor, una fue en lo máximo, un paciente que tenía defensas muy bajas por VIH, estaba con su varicela infectada y parecía como cuando alguien se para y se pone un montón de abejas en el cuerpo, así, llenecito de costras por todo el cuerpo. Entonces se puede complicar más. Lo que estamos viendo ahí justamente lo que mencionaba el doctor, que en la varicela no todas las lesiones son igualitas, están en diferentes estadios, por eso es que también es fácil de reconocer. Hay vesículas, hay unas que están con un ombliguito, hay unas que ya están con costras, entonces esto nos permite saber qué es varicela. Una herramienta muy valiosa cuando tengo a mi bebé así como el que están viendo en pantalla es el baño. ¿Por qué? Porque acá el síntoma que, digamos, al niño lo desespera es el prurito, la picazón. Entonces, algunas mamás, además de eso, no le cortan bien las uñitas y desprenden la costra, desprenden todo, y entonces ya no es el virus, sino estoy agregando un extra que puede ser estafilococo, bueno, cualquier infección de piel que me complica y de repente termino con una celulitis. Y ojo, en Perú todavía, y acá está el infectólogo, acá en Perú todavía no tenemos la suficiente infraestructura como para aislar a estos niños. En mi hospital, por ejemplo, yo no cuento, a pesar que es un hospital complejo, hospital nivel 3 grado, ¿no? Se supone que deberíamos tener siquiera algunas áreas de aislamiento. No contamos, en los hospitales tampoco. Entonces es un gran problema tanto para el paciente como para el hospital. ¿Qué hago con un niño con esta infección tan severa, ¿no? Usted hablando de la picazón que genera la varicela, ¿estos famosos baños de avena podrían ayudar a que disminuya un poco? En realidad, la avena la usan los dermatólogos pediatras, si bien es cierto para aliviar un poco la inflamación de piel porque es astringente y secante, pero en este caso, como tenemos secreciones, como tenemos costras y tenemos pústulas, de repente no sería muy útil, ¿no? En el sentido que podría más complicar que ayudar. Sí, le ponen al bebito sus guantecitos para que no se estén rascando. Exacto. ¿Antihistamínicos le podríamos dar? Sí, se comen la manopla, eso es terrible. Eso. Sí, en adultos sí es diferente, ¿no? Pero doctor, al final, ¿la varicela podemos manejarla con qué? Con una vacuna. Claro, por supuesto. Volvemos al tema de la vacuna. Por favor, las mamás que escuchan, vacunemos. No nos olvidemos que la fantasía es una cosa y la realidad es otra. Y si bien es cierto, nuestro país está mucho mejor, estoy muy contento de los cambios que hay en Perú, pero todavía en vacunas hay mucha resistencia y eso no debe ser. A ver, rubéola. La rubéola es una enfermedad mucho más banal, entre comillas. Banal es por el tiempo de duración, sí. Generalmente el brote, hay fiebre un par de días o hasta un poco más, no muy alta, y el brote comienza en el rostro, después pasa al tórax y finalmente va hacia los miembros inferiores. Parece como un cuadro alérgico, ¿no? Muy parecido. La diferencia está, y eso es muy buena pregunta, cuando el médico o la persona que examina tiene la duda, simplemente hay que presionar la piel. Si yo al presionar la piel la lesión no desaparece, definitivamente no es un cuadro alérgico, ¿no? Pero en ese mismo orden que aparece se va. Al día siguiente empieza a retroceder de miembros inferiores, otra vez al tórax, al rostro y se fue, ¿no? Pero como hablamos al inicio de este hermoso programa, depende del momento, ¿no? Porque, por ejemplo, una mamá con rubéola sí podría tener un problema serio para su bebito. Una gestante sería desastroso, ¿no? Por eso vacunemos, no nos olvidemos, vacunemos. Si de todas estas 2 horas de conversar sale que los niños se vacunan, bien empleado el tiempo. Leslie decía, si a mí me viene un paciente adulto con varicela, me asusto. Sí. Si viene con rubéola... Si es gestante también. Si es gestante, sí. Correcto. Sí, porque podría haber pues los abortos, puede haber malformaciones al nacer. Es una enfermedad que, como dice el doctor, es muy banal en el niño, en el adulto es más severa. Y hemos tenido pacientes que desafortunadamente han perdido su bebito, las gestantes, y que han nacido pues con muchas malformaciones también. Eso se llama rubéola congénita. Ahí tenemos, ¿no?, algunas imágenes. Y ya pasamos, ¿no?, al último, que era el sarampión. Que en teoría no hay en nuestro país, nuestro. Se supone que no ya tenemos. se erradicó, pero Del siempre hay casos, ¿no?, que llegan. Claro, importados. Exacto, el término es ese, caso importado, ¿no? El año pasado tuvimos algunos casos que venían de Estados Unidos
La cadena epidemiológica fue por Cajamarca, de Cajamarca los trajeron al Callao y bueno, los tuvimos sobre todo en los conos, ¿no? El año pasado incluso el Estado muy bien diseñado hizo un barrido. Sí. Barrido quiere decir todos contra todos, ¿no? Porque teníamos varias décadas sin sarampión. El sarampión también, como una enfermedad eruptiva, es una enfermedad agresiva, una enfermedad que produce mucha inflamación en general, pero la suerte de nosotros es que las tres que hemos hablado ahora, rubiola, papera y sarampión, las tres vienen en una sola vacuna. Es la SPR, ¿no? Entonces, definitivamente pasar por todo lo que estamos viendo resulta innecesario. Vacunemos a nuestros niños, ¿no? Sí, nosotros tenemos muchos problemas con los casos importados. Somos un país rico en cultura y tenemos muchas tradiciones y fiestas donde viene mucha gente de fuera. Ajá. Ese es el punto. En el Fiesta de la Candelaria también vinieron estas personas alemanas con sarampión a Perú. También tuvimos acá eso acá. Y eso hace pues que el Estado en ese momento haga un cerco epidemiológico en donde podamos evitar que se disemine. Por suerte tenemos unas tasas de vacunación altas, porque también es otro punto. Hay países que vacunan, pero su tasa de vacunación es muy bajita. En cambio aquí sí, la tasa de vacunación es más o menos alta y adecuada para evitar que este tipo de enfermedades aparezcan. Así es. A ver, vamos a una pausa, pero antes tenemos otra consulta, doctor. Nos llamó Carmen desde Surco. ¿Cuántos son los días de contagio de las paperas? ¿En cuánto tiempo una persona manifiesta los síntomas? Más o menos usted respondió la consulta, pero la vamos a volver a responderle a Carmen. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a contestar algunas de las consultas que nos están llegando. A ver, Carmen nos llamó desde Surco. ¿Cuántos son los días de contagio de las paperas? ¿En cuánto tiempo una persona manifiesta los síntomas? Bueno, como ya habíamos comentado, el contagio es a través de las gotitas de flúcar, o sea, el estornudo o la tos. Los 7 primeros días son asintomáticos, el niño no tiene ninguna molestia. Cuando empieza a hacer la fiebre y empieza a tener mucho babeo, ahí es donde comienza el contagio. Y a los 7 días arranca el cuadro clínico, que puede ser unilateral, que puede ser bilateral, que puede tener el compromiso que hemos hablado, pero invariablemente la zona se pone roja, hay dolor de cabeza, hay fiebre, dificultades para deglutir los alimentos. ¿Y en cuánto tiempo estos síntomas Empiezan a irse? En una semana más, poco a poco, pero con mantenimiento. Y en toda esa semana, la persona mejor que no salga de su casa. Reposo absoluto. A ver, Miluska dice, mis 2 hijos de 13 y 5 años fueron vacunados. Sin embargo, el año pasado les dio papera a los 2. ¿Por qué pasa esto? A ver, bueno, doctor. acá al revés, yo tendría que hacerle la pregunta, ¿dónde lo vacunó, cómo lo vacunó y en qué circunstancias, ¿no? ¿Por qué? Porque la técnica es muy importante. O sea, la vacuna debe estar siempre a una temperatura apropiada, debe tener una cadena de frío, que es responsabilidad del lugar donde se vacuna. También en un momento donde el paciente esté sano. O sea, lamentablemente acá en Perú todavía no tenemos algunos conceptos claros, ¿no? Como le digo, yo ya tengo más de 30 años ya de médico especialista y los papás esperan que les dé la infección para correr a vacunar, ¿no? Por decirle a un niño que ya está brotado, doctor, ahora sí vacúnelo. La idea es que hay un cronograma, nosotros tenemos ya una estructura hecha, ¿no? Entonces, sí es obligación de los papás vigilar que esto se cumpla, ¿no? Pero aquí entramos un poquito en contradicción. Vamos a poner el caso de que Miluska vacunó a sus hijos en un hospital, ya sea de MINSA o de salud. Y habíamos comentado que todas las vacunas son iguales, ¿no? Y que las vacunas tienen una garantía. Sí, claro, lo que pasa es que lo que menciona el doctor es que, imagínate, esta vacuna tiene que estar a 3 grados centígrados y lo pones a 25, se malogra. Ya, pues entonces, ¿qué nos garantiza de que en el lugar donde vamos a poner la vacuna esté en buenas condiciones? El Estado tiene mecanismos de control. Sí, claro. Estos mecanismos de control incluyen supervisiones periódicas. Por ejemplo, en los lugares donde se vacuna existen unidades de registro, existe control de la temperatura tanto dentro y fuera. El personal es capacitado en múltiples oportunidades, porque no solamente el éxito de la vacunación está en relación a la vacuna misma, sino también a la técnica y al momento. Si yo tengo un niño enfermo, no lo va a ayudar. Si yo tengo un niño con inmunosuprimido, lo va a perjudicar. Si yo tengo, bueno, cada caso es individual. En medicina, el día que nosotros pongamos en Google los síntomas y salga la receta, los médicos nos quedamos sin trabajo. Pero no es así, cada caso es individual. Doctor, ¿pero alguien que tuvo vacunación le puede dar paperas?
En teoría no debe dar. En teoría no debe dar. ¿Y qué sucedería, por ejemplo, usted dice que al inicio no hay síntomas, ¿no? Está Los 7 como que- primeros días, correcto. Ajá. Y si un niño en esos 7 primeros días acude a que le pongan la vacuna, pero no sabe que está ya incubando el virus. Bueno, en ese caso tampoco podemos decir lo contrario, ¿no? O sea, la vacuna ¿Serviría ahí o no serviría? ¿Sería Sí, eficaz? yo creo que sí, yo creo que sí. Si el niño todavía no está con síntomas, yo creo que sí. Noelia, 34 años, de San Juan de Lurigancho, dice: a mi esposo de 35 años le dio paperas en marzo y se le inflamó un testículo. Actualmente no tenemos hijos y llevamos 8 años de relación. ¿Las paperas habrán afectado su fertilidad? Bueno, esa pregunta creo que la hemos respondido varias Sí. veces, pero lo más probable es que en el caso individual de la señora Noelia, tenga que llevar a su esposo a una evaluación más completa, ¿no? Definitivamente no tiene relación la esterilidad con la papera, eso no es verdad. Claro. Debe haber otros factores. No, además dice que le dio paperas en marzo, o sea, recién este año. Y tienen 8 años de casados. Claro. Es bastante improbable que sea solamente la causa, ¿no? 8 años practicando. Ese es otro tema. Claro, que no le echen las culpas a las paperas, ¿no? Dice Fabiola, nos llamó desde Puente Piedra. Mi hija de 14 años no ha tenido paperas. ¿Es factible que no le dé ya con 14 años o todavía está ahí en la No, es zona de probable riesgo? que ella ya tenga anticuerpos, ¿no? Es probable, sí. Muy bien. A ver, vamos con otra pregunta. Carlos. Él tiene 85 años, de Lima, dice: tuve derrame cerebral hace pocos días. ¿Igual me puedo vacunar contra las paperas o debo esperar un tiempo? Bueno, eso es un adulto, creo que al doctor le corresponde, pero darle por un criterio Dicranea bien. genérico creo que no tendría sentido. Sí, yo creo que a la edad del señor ya no habría mucho sentido vacunarse contra las paperas. Teóricamente no habría ninguna contraindicación, pero no estamos en un contexto pues en que haya pues, gente con paperas, o quizás si Una tiene... epidemia. Sí, pues no hay una epidemia. Si quiere vacunarse puede hacerlo, no hay ninguna contraindicación, pero no habría mucha razón porque no habría una epidemia ni zonas con paperas actualmente. Jorge dice, expliquen sobre los riesgos de la vacunación contra las paperas por inclusión de componentes peligrosos dentro de la misma y similares como cromo, aluminio, mercurio, timerosal y otros neurotóxicos, hallándose relación en provocar cuadros de autismo. Bueno, esa pregunta, aparte de ser muy clara, nos da la oportunidad de justamente remarcar lo siguiente, ¿no? Lo que él ha mencionado como el mercurio, el cromo, el timerosal, etcétera, en realidad ahorita no se están usando esas sustancias para las vacunas. ¿De dónde saca la gente que estas vacunas tienen esos componentes? Es una corriente antivacunas, ¿no? Donde incluso también hay algunos factores, digamos, de orden social, religioso, donde tienen temor, pero por desinformación. La desinformación es voluntario, el adulto puede... Ahora, el autismo es una condición totalmente diferente, no está asociada a las vacunas. Eso ya está muy claro, demostrado, no hay una relación entre vacunas y autismo. Sí, lo otro, como mencionaba también hace un rato, en una lata de atún hay más mercurio que en una dosis de vacuna, por decirlo así, si es que hubiese puesto. Y lo otro también que habría que ver es cuántas personas se vacunan al año, cuántos millones de personas. 1 millón, en Perú que vacune 1 millón de personas. Si causara autismo tendríamos 1 millón de autistas, que no es la realidad. Cierto, Sí. muy cierto. Muy bien. A ver, Jocelyn, mi bebé tuvo varicela a los 8 meses, ¿debería vacunarle igual o ya no? Como comentamos también, el hecho de haber hecho la enfermedad ya la inmuniza. Lo que sí, de verdad, desde el punto de vista de Jocelyn, fue una pena que a su bebé le diera a los 8 meses, ¿no? Porque definitivamente no llegó ni siquiera al tiempo en que le correspondía la vacuna. Y eso también vuelvo al tema iterativo, ¿no? Es responsabilidad de los papás, ¿no? Si yo tengo un bebé pequeño, debo protegerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, un bebito de 8 meses, ¿para qué lo voy a llevar al circo o lo voy a llevar al cine? Inclusive hasta lugares donde hay grandes grupos de personas. Los ¿no? conciertos lo llevan, doctor. A los conciertos, o sea... O de repente algún miembro de la familia estaba con varicela y sin Claro, querer o sea, también lo pudo contagiar. hay que dejar que el niño disfrute su edad, ¿no? Ahora, eso obviamente no me refiero a la madre ya estuvo un tiempo de aislamiento, puede salir, divertirse, pero ¿para qué arriesgar a mi niño? Yo veo niños que los llevan inclusive como dice el doctor, a conciertos, a los centros comerciales, paseándose con su recién nacido, perdone la expresión, es casi suicida, ¿no? Es una falta de conocimiento total de la epidemiología. Y acá una pregunta de Javier en el Facebook, dice: tenía 40 años cuando me dio papera y me tuvieron que operar.
esta cirugía me dejó una cicatriz en la cara. ¿Es correcto lo que hicieron? ¿Cómo puedo eliminar la cicatriz? ¿Se debe operar cuando alguien tiene papel? No, lo más probable, no conozco el caso clínico en particular, pero bueno, es un adulto, pero igual, lo más probable es que haya tenido una complicación. Sí, claro. La complicación no está inmersa dentro del cuadro viral. Así como, por ejemplo, en la varicela hablamos de las costras y el estafilococo, una de las complicaciones que suele darse cuando la papera es muy agresiva o hay condiciones es que a veces se forma un absceso. Y entonces el absceso, bueno, por ya una norma médica sabemos que absceso drenado, absceso curado. Quiere decir que debo hacer una limpieza, es como cuando tengo un granito, mientras no se limpie el granito va a continuar inflamada la nariz. Sí. En este caso de mi amigo Javier, lo más probable es que haya tenido una complicación. Ahora, respecto a eliminar las cicatrices es otro tema, ¿no? Hay personas, claro, y hay personas que incluso no todos hacen la misma cicatriz. Hay unas cicatrices muy difíciles que se llaman queloides. Y entonces es un tema dermatológico, como usted menciona. Sí, básicamente todo es absceso encontrado, absceso drenado, y absceso drenado es absceso curado. Curado, acabó el asunto. Entonces, si había pus ahí, hicieron el corte, bueno, es parte del tratamiento de esa complicación, ¿no? Katie dice, mi hija de 5 años le dio varicela y a los 5 días se secó, pero contagió a su hermana de 14 y a ella le dio más fuerte. ¿Qué puedo hacer? Yo tengo 35 años y aún no he tenido varicela. Entendemos que no se ha vacunado la señora. Definitivamente la madre, acá ella está preocupada tanto por sus hijas como por ella, ¿no? Respecto a las niñas, a la que ya le dio, pues ya le dio la varicela. Y la de 14 años, mi pregunta sería, ¿por qué no la vacunó cuando tenía 1 año, no? Ambas le dio la enfermedad porque no la vacunaron. Sin embargo, la madre, que tiene 35 años, ya tuvo contacto con el virus. Y bueno, por lo que ella está mencionando, ya han pasado varios días, ¿no? Entonces, lo más probable es que no haya ningún peligro. No debe tener anticuerpos ya. Claro, ya está inmunizada. Doctor, hay muchas personas como yo, porque me voy a incluir, no sabemos si nos han vacunado contra la varicela o no. Sí, es importante sobre todo la fecha de nacimiento, ¿no? Porque ha habido épocas donde no había la vacuna. No, pero yo creo que en el 89 había, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Esto da pie a colación a algo que también es fundamental, que es la vacuna de papiloma, ¿no? Que es la vacuna contra el cáncer de cuello uterino, que ahora en realidad tiene para varios tipos de cánceres. La vacunación siempre es a favor del niño, ¿no? Sí, una de las cosas que se puede hacer es tomar en muestra de sangre. Eso te iba a preguntar, ¿cómo saber? Una muestra de sangre es lo que llamamos la serología para la enfermedad. Una muestra de sangre nos muestra una sustancia que se llama el IgG, que implica memoria de haberte enfrentado, en este caso, al virus. Entonces, si no tienes la enfermedad, es una memoria que nos dice que estuviste vacunada. Y eso me pasó a mí, por ejemplo, doctor, cuando yo estaba haciendo mi internado, a mí me dio varicela. Y a mí no me dio rubiola. A un amigo le dio rubiola y no varicela. Cuando había niños con rubiola, lo atendía él. Cuando había con varicela, lo atendía yo. Y cuando me fui de viaje, me pidieron pues mi serología y yo tenía defensa contra rubiola y nunca hice enfermedad. Las inmunoglobulinas, como bien menciona el doctor, son la respuesta de nuestros glóbulos blancos. Si nosotros nos acordamos en términos muy generales, en la sangre tenemos glóbulos rojos y glóbulos blancos. Los rojos son los que llevan el oxígeno, bueno, y lo que hablamos de la anemia, es valiosísimo. Y los blancos, que tienen unos nombres medio raros, que son eosinófilos, basófilos, etcétera, son, por decirles, sargentos, cabos, killer, helper, etcétera. Pero ellos fabrican una sustancia que se llama inmunoglobulinas, que son la G, como dice el doctor, que quiere decir que existe, y hay otra que es mucho más grande, que es la inmunoglobulina M, que habla de actividad. En el caso del doctor, por ejemplo, existe, pero no está activo. En otros casos hay contagio incluso de la madre al bebito. Eso es toda una ciencia. Bueno, infectología es un capítulo muy importante en la medicina. Entonces me voy a hacer esa prueba. Claro, claro que sí. La orden. Yanelita dice, ¿las campañas de vacunación realizadas en los colegios son confiables? Hace 6 meses colocaron vacunas contra sarampión y rubiola a escala nacional. Eso fue una estrategia, como lo mencionamos al principio del programa, porque apareció un brote epidémico. Y como también se mencionó, no era un sarampión propio, era un sarampión importado. Entonces nosotros tenemos ya muchas décadas, varias décadas, casi 4, que no hay sarampión original de Perú, ¿no? Por eso es que se hizo esa campaña. El Estado, para proteger a la población, ordenó un barrido, que es lo que la señora está mencionando. Sí, y lo otro también es que estas campañas que se hacen es porque no llevan a los chicos a vacunar. Entonces nos aseguramos por parte de salud de que la persona sea protegida.
Muy bien. Enseguida vamos a retornar con más consultas, pero antes tenemos que recibir también los consejos de los bomberos, Leslie. Perfecto. ¿Qué debemos hacer, no? Frente a un rescate. O cómo se rescata a una persona, lo vamos a ver. Vamos a ver. Nuevamente Junta Médica con los bomberos para estar siempre alerta y preparados, y esta vez vamos a conocer un poco un proceso de rescate en caso de fuego, porque muchas veces los civiles podemos encontrarnos atrapados en un escenario como este, así que debemos saber cómo actuar para facilitar el proceso de rescate. Ahora estamos con el teniente Luyo, que nos va más o menos a describir un escenario casi real en un proceso de incendio. Teniente. Estamos ahorita en un módulo, ¿no?, donde los bomberos venimos a practicar en caso de búsqueda y rescate en estructuras incendiándose. Es un módulo que simula una vivienda donde normalmente hacemos rescate. Tiene un espacio de más o menos 70 metros cuadrados, son 2 niveles y tiene diferentes áreas, ¿no? Acá lo que simulamos es el rescate de víctimas. Y en un caso real, ¿cómo es que se organiza un equipo de rescate? Va a depender mucho de qué es lo que se está quemando, ¿no? Puede ser una vivienda, puede ser una fábrica. Lo que normalmente se trabaja es equipo, ¿no?, de aproximadamente 6 personas. Se estructura un puesto de control que se dedica exclusivamente a lo que es el trabajo de búsqueda y rescate, ¿no? Ingresan 2 rescatistas que empiezan a hacer su trabajo de búsqueda con patrones y técnicas que se les enseña en el curso, ¿no? Habitación izquierda, comienza la búsqueda. Vamos, izquierda. Existen varios patrones de búsqueda, ¿no? Tenemos patrones de inamovible, que es cuando el rescatista ingresa por un solo lado, palpando, digamos, la pared para guiarse. Se da cuando tenemos un plano neutral bajo. ¿Qué quiere decir un plano neutral bajo? Cuando el humo ya llegó a su tope, que viene a ser el techo, y empieza a bajar, ¿no?, donde el bombero ya su visibilidad es casi nula. Entonces necesita guiarse de algo. Y así tenemos otras en donde trabajamos cuando un patrón de neutral es elevado, ¿no? Y acompañado de esto, bueno, van algunas voces de alerta. ¡Bomberos! ¿Hay alguien aquí? ¡Hago ruido! ¡Ayuda! Habitación de fondo, se llamado. Lo que nosotros hacemos es llamado y escucha, ¿no? Siempre el bombero que va a ingresar hace un llamado, somos los bomberos, ¿hay alguien aquí? Si alguien me escucha, grite o haga un ruido. ¿Para qué? Para tratar de escuchar si es que una persona puede por ahí decirnos algo, de repente golpear algo y nos guíe por dónde más o menos empezar nuestra búsqueda. Y creo que con esto podemos nuevamente aseverar que es importantísimo mantener la calma para poder estar atento justamente a este tipo de llamados y facilitar el proceso de rescate. Vamos a la cabina, víctima. Víctima, víctima, víctima. Teniente, sabemos que eso es un entrenamiento. ¿Cuáles son los factores que ustedes utilizan para hacer ese entrenamiento mucho más real? Bueno, aparte del módulo que tenemos, que tratamos de asemejarlo, digamos, a una vivienda, un departamento, trabajamos con muñecos, ¿no? Muñecos que pesan entre más o menos 60, 70, 80 kilos, ¿no?, donde el bombero tiene que tener la capacidad física de poder sacarlo. Ponemos humo, ¿no?, para que la visibilidad sea casi nula, y tiene un techo de más o menos una altura de 1,20 m. ¿Para qué? Para simular un plano neutral bajo, ¿no?, en donde, digamos, la búsqueda es un poco más complicada. Tratamos de llevar siempre a los bomberos al extremo máximo en el trabajo de su búsqueda, ¿no? Teniendo en cuenta también que tienen todo un equipamiento que pesa más o menos ¿cuánto? Normalmente puede pesarte 20 kilos adicional, que es tu equipo de protección personal y tu equipo de protección de respiración autónoma. Ahora, es mucho más complicado cuando encontramos quizá una víctima inconsciente y otra quizá consciente. Tenemos las víctimas que, digamos, han podido salir del incendio, se encuentran ya afuera, las víctimas que están tratando de salir, y por última tenemos las víctimas que están atrapadas dentro del incendio, ¿no? Nuestro enfoque más va a las personas que están atrapadas, sin dejar de lado a las demás víctimas, ¿no? Siempre el bombero que llega va a darle un soporte psicológico, un apoyo emocional a las personas que están saliendo, porque definitivamente el susto que han llevado es bastante fuerte. Pero nuestro trabajo como tal es con las personas que están atrapadas. En el caso de que civiles hayan quedado atrapados, que no hayan podido escapar o tener alguna facilidad, ¿cómo ellos, conscientes, pueden facilitar el trabajo de rescate de los bomberos? Si estás en una habitación que tiene ventana, lo recomendable es de repente cerrar la puerta, ¿no?, tapar todos los ingresos, porque a veces el humo puede ingresar por debajo de la puerta, cerrar esos espacios y acercarte hacia tu ventana para que el bombero que pueda llegar pueda rescatarte más rápidamente, ¿no? El bombero cada vez que ingrese va a hacer un llamado. Si la persona está en un lugar seguro, ellos pueden dar un grito
para que el bombero se dé cuenta más o menos por dónde está y pueda ingresar a ese lugar para rescatarlo. Solicitar una ayuda por una ventana no va a permitir de repente hacer un rescate desde otro ángulo. En el caso de que, por ejemplo, sea un incendio en donde el humo todavía te permite ver, lo ideal es que las personas puedan evacuar, ¿no? ¿De qué manera? Agachada, siempre por debajo del nivel del humo. Es importante saber sus vías de evacuación. En el caso de la gente que vive en edificios, es importante que tengan estructurado un plan de emergencia. Oye, si sucede algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde voy? ¡Víctima! ¡Víctima! ¡Hola! ¡Somos los bomberos! ¡Seguimos ahí! ¡Ayuda! ¡Apoyo! Izquierda. ¡Vamos a la búsqueda! ¿Nos puede dar 3 recomendaciones aquí a los civiles que nos están observando para saber cómo ser de valiosa ayuda en momento de un rescate en caso de incendio? Por favor, a esa cámara. Es importante que como familia tengan un plan familiar de emergencia. Es importante que todos sepan qué hacer en caso de diferente tipo de emergencia. Segundo, saber los números de emergencia. En el caso de los bomberos, sabemos que es el 116, el número de emergencia. Y por último, conocer los equipos de seguridad que puedan tener dentro de sus viviendas, ¿no? Y con estas 3 recomendaciones podemos cerrar nuestra ruta de la salud, que esta vez estuvo nuevamente con los bomberos para estar siempre alerta y preparados. Gracias. Una vez más agradecemos a Aura y continuamos con las preguntas, doctor, porque siguen llegando. A ver, Karina pregunta lo siguiente. ¿Las vacunas de enfermedades virales en niños con microbiota digestiva alterada o infecciones en proceso pueden producir trastorno de déficit de atención? ¿Hay relación con esto? Bueno, la pregunta es interesante, aunque de repente no está muy relacionada con lo que estamos conversando. Pero sí habíamos hablado de que para vacunar a un niño tiene que estar sano. Lo que nos estaba mencionando la señora Karina es que su niña tiene una alteración de la flora intestinal o de que está con un proceso, dice, un trastorno en avance, una infección, lo cual contraindica. Ahora, el déficit de la atención es otra cosa, es una patología que puede ir desde un Asperger, que es algo muy liviano, hasta un aislamiento total de la realidad. No hay relación, lo uno no condiciona al otro. Sí, totalmente de acuerdo, sino que estaba pensando en lo de las vacunas, porque existe una corriente, Paola, en que los médicos estamos comprados por la empresa farmacéutica y las empresas farmacéuticas en todos los planetas, en todo el planeta, todos los países han comprado a todos los médicos y a toda la salud mundial, y por eso que nosotros ocultamos que existen relaciones con el autismo. Y eso no es cierto. Lo que ocurre acá es que hay un grupo de personas que no quieren las vacunas. Los estudios que se han realizado no tienen realmente una base sólida. Se ha demostrado que no tienen una relación y actualmente las vacunas incluso ya no tienen los componentes que tenían antes que los 100%, asociaban. ¿no? Así que vacunarse es bueno. ¿Y tú te acuerdas que hace meses no vimos el caso de un chico que no había sido vacunado, pero cuando cumplió la mayoría de edad decidió ponerse todas las vacunas que sus padres no se le habían colocado? Sí. Ajá. Interesante. Sí, interesante, chico. A ver, Ximena dice, ¿qué pasa si no apliqué la última dosis de refuerzo a mi hijo de 5 años? Bueno, normalmente una sola dosis no garantiza que haya una protección óptima, ¿no? Puede ponerle la segunda, todavía está dentro del margen, dentro del rango. Que coloque. Sí. ¿Pasados los 5 años debería empezar de nuevo con la dosis completa o solamente debe completar lo que la falta? dosis de refuerzo. Nada más. Ok, muy bien. A ver, vamos con la siguiente consulta. Ya no tenemos más preguntas. Sí. Vamos a ver los cuadros. Ajá. Los cuadros de refuerzo. A ver. Ahí está. La vacunación, sarampión, paperas y rubiola. La primera dosis se debe colocar a los 12 meses, es decir, al año. Correcto. Y la segunda dosis a los 18 meses. Un espacio de 6 meses entre vacuna y vacuna. Sí, es correcta, la información es correcta. Doctor, si no se coloca la segunda vacuna en ese tiempo, ¿se considera la vacunación como de cero, volver a empezar? No. Siempre hay un margen, ¿no? Pero definitivamente el que tenga ya una dosis es apropiado. Siempre debe ponerse la de refuerzo, independiente de que pudiera estar muy separado. El tiempo, sí, perfecto. Muy bien. Otra pregunta, Jess, en el Facebook. Tengo 32 años y hace poco tuve dolor de muela, pero no le presté importancia y se me inflamó la glándula. A los días se me complicó con una infección respiratoria y ahora siento malestar estomacal. ¿Es una consecuencia de las paperas? Bueno, no necesariamente lo que ella tuvo ha sido paperas. La inflamación de las glándulas salivales, sean parotidias o las que fueran,
tienen otras causas. Una de ellas, la misma señorita lo menciona, en este caso pareciera ser un problema ya periodontal, Sí. que ha sido una eventualidad. Si además de eso ella tuvo una complicación, como menciona, que es una infección respiratoria, definitivamente ya se van sumando factores, ¿no? Pero Y además no tiene nada que ver. añade que no lo han puesto ahí en la pregunta, que está con mucho malestar estomacal. Sí. Claro, debe ser una complicación de un cuadro periodontal, no creo que tenga nada, Sí, ajá. ningún vínculo con las paperas. Nada que ver, entonces ha sido algo de la muela. Sí, exacto. Claro, y por contigüidad puede haberse inflamado la glándula, que no tiene que ver en este caso con la con el virus de la parotiditis epidémica. Entonces es otro tipo de cosas. Aprovechando, doctor, tenemos también la parotiditis se puede inflamar por otros virus. Sí, hay un grupo que se llama Paramyxoviridae, ¿no? Donde su órgano blanco son las glándulas y no necesariamente la que estamos hablando, ¿no? Cualquier tipo de... recordemos que las infecciones virales que llamamos eruptivas no son de una zona en específico, son sistémicas. En este caso, por ejemplo, que venimos tocando la papera, una vez que el virus ingresa por vía respiratoria, de frente se va a los ganglios, y los ganglios están en todo el organismo. Y después tiene algunos órganos blancos que ya los hemos mencionado. Muy bien, doctor, nos vamos, pero como siempre, las últimas recomendaciones a los televidentes. Bueno, creo que lo más importante de esto, vacunen a sus niños. No tengan temor, la vacunación es algo a favor de la familia. Sí, las complicaciones de enfermedades virales como estas en adultos son más frecuentes que en niños, y esto se puede evitar simplemente con una vacuna en la niñez, ¿no? Entonces, por favor, la vacunación es importante para enfermedades que son muy comunes. Son prevenibles. Y prevenibles. Claro que sí. Vacunemos, sin temor, vacunemos, por favor. Muy bien, nos vamos mañana, viernes de salud mental. ¿De qué hablamos mañana, Leslie? A ver. No, mañana salud mental, no sé. Ya se olvidó. Te agarré. Mañana 10 en punto, ya saben, estamos aquí presentes. Vamos a hablar de la depresión. Claro, mañana toca depresión. Muy bien, mañana los esperamos 10 en punto. Que tengan buen día. Chao. Chao.